Bueno, buenos días, jóvenes. Miren, el día de hoy va a ser súper rapidísimo porque ya el miércoles abordamos cosas muy generales de la hemostasia y ya también el día de ayer eh, el doctor nos explicó todo este proceso de la hemostasia desde que inicia con esta fase de la adhesión plaquetaria y cómo va creciendo toda toda esta adhesión plaquetaria con más factores para que finalmente se forme un coágulo y pueda ser detenida la hemorragia. Esa es la función. Y que también tenemos hemostasia primaria y hemostasia secundaria y durante esos procesos pues se inicia, se amplifica y se propaga. Todo con la intención de que se vayan llamando factores de coagulación, se vayan agregando más plaquetas a las que ya se habían adherido en primera instancia cuando vieron la lesión eh, en la pared vascular y trataron de contener esa pérdida de sangre unida a la vasoconstricción. Y una vez que todo esto ha ocurrido, que los factores de coagulación llegaron, se unieron las plaquetas, se formó el coágulo, se formó la malla de fibrina, pues es necesario eliminar esta malla de fibrina una vez que se ha reparado el daño por completo. Entonces ahí es necesario que actúe la fibrinólisis, que está encaminado a destruir este coágulo, este tapón que se realizó y no se perpetúe. Si no, pues le puede generar un inconveniente a la salud del paciente. Ya nos dijo el doctor que se forman los PDFs, los fragmentos que se van haciendo y que nos sirven a nosotros en el laboratorio para evaluar este tipo de situaciones. Y hablamos de los factores y los factores y los factores y las plaquetas que son muy importantes, que tienen gránulos, que tienen contenido en los gránulos, pero esos factores de coagulación usualmente nos dicen factor 1, factor 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13. Usualmente es el nombre convencional que se les da, es el nombre que los conocemos actualmente. Sin embargo, me voy a esta parte. Tienen otros nombres con los cuales también se les conoce. En algún punto de la vida se les dio el nombre de fibrinógeno, protrombina, calcio, procelerina. Bueno, el calcio es calcio, pero realmente si nos vamos a factor, es el factor 4. Factor de Hageman, factor de Stuart Power. Tienen otros nombres con los que también se les conoce, porque en ese momento que estaban haciendo las investigaciones propias, pues se les asigna un nombre, ¿no? Y ya saben que cada quien le pone el nombre que quiere a lo que descubre. Pues era un poco complicado llegar a un consenso y aquí le digo de una forma y allá le dicen de otra. Entonces, pues ahora tenemos factor del 1 al 13. Y ese ratito que se los dije uno por uno, me salté el factor 6. Tenemos factor 4, 5 y 7. Actualmente no existe un factor 6. En esta tablita nos ponen factor 6. Actualmente no se emplea. Se creía que realmente existía un factor 6, una proteína plasmática que estaba involucrada en este proceso de la coagulación, diferente a las ya descritas. Sin embargo, se dieron cuenta que una de estas proteínas era la forma activada de otra y el factor 6 era la forma activada del factor 5, de la proacelerina. Entonces, como era una forma activada, se descartó, se quitó de la numeración. Entonces, por eso no existe factor 6, porque finalmente se dieron cuenta que era el factor 5 activado, así como hay un factor 1, 2, 3 activado, también hay un 5 activado y pues estaban equivocados en ese momento de la vida. Entonces, aquí les pongo los nombres. El factor 1 también se llama fibrinógeno, el 2 protrombina, que el factor 2 activado es la trombina, que es lo que determinamos en el laboratorio, que ya nos va a estar hablando el maestro Jesús en un ratito de eso.
tromboplastina, el 3, el 4 es el calcio y nos hablan mucho, a lo mejor si nos ha tocado estar ahí en el laboratorio, de que el calcio, pero si lo vemos hacia la parte de la cascada y que nos ponen únicamente factores y nunca vemos que nos pongan calcio, pues es el factor 4, el calcio es el factor 4. Procelerina, proconvertina, factor 8, factor antihemofílico A, factor 9, factor antihemofílico B o factor Christmas. Estos están asociados a las hemofilias, hemofilia A y B respectivamente. El 10, factor de Stuart Power. 11, antecesor, tromboplástico del plasma, factor de Hagemann y factor estabilizante de la fibrina. ¿Se acuerdan que el factor 13 activado nos ayuda a estabilizar el coágulo? Ese es de los últimos. Y acá en esta tablita nos ponen precalicreína, cininógeno de alto peso molecular y el factor de von Willebrand, que ya no tienen precisamente un número como esos, se llaman así tal cual, que también nos están ayudando a esta formación del coágulo. Y de este tapón plaquetario en un inicio, cuando se une la plaqueta al factor de von Willebrand, también se une el colágeno, actúa el cininógeno de alto peso molecular, la precalicreína. Y bueno, aquí no nos ponen la proteína C y S, que también nos las mencionaba ayer el doctor, que son importantes en este proceso. ¿Qué más les pongo en estas tablitas? Esta tablita, bueno, así tal cual no la van a ver con el maestro Jesús, pero aquí nos dice qué factores vamos a encontrar en cada una de las vías de la cascada de coagulación que nos sirve en el laboratorio. Acuérdense, trabajo in vitro. Por aquí escribí, aquí tengo un poquito más pequeña para que se alcance a ver. La cascada de la coagulación. Que esta cascada, como les digo, es para trabajo, voy a empezar con esta computadora, para trabajo in vitro, ¿sí? Porque para explicar lo que sucede en vivo tenemos el modelo celular de la coagulación. Entonces, esta cascada, que pueda tener activación intrínseca o extrínseca, es para verlo in vitro, ¿vale? Y la vía intrínseca es la más larga. Tenemos factor 12, 11, 9, 8, 4 fosfolípidos que están actuando en la vía intrínseca, ¿sí? Es la vía más larga. Les va a decir el maestro Jesús que para que se acuerde, intrínseca de izquierda es la forma más larga. Y esta nos evalúa el TTPA, que también ya se los va a explicar el maestro Jesús. Y la vía extrínseca, que es una vía más cortita, donde tenemos el 7, 3, calcio, 4 y los fosfolípidos, donde se evalúa el TP, y llegan a un punto en común. Ese punto en común es la activación del factor 10. Y aquí evaluamos el TT. Entonces, todos estos factores, pues desafortunadamente hay que aprendérnoslos. ¿En qué vía están actuando? Por ahí les va a dar unos tips el maestro Jesús para que recuerden cuáles son los factores que están actuando en cada una de estas vías. Todos estos factores de coagulación, casi todos, el calcio pues no es una proteína, pero los demás que son proteínas plasmáticas se están sintetizando en el hígado, ahí se sintetiza. Y si hay un daño hepático, obviamente estos factores de coagulación van a faltar y puede tener un evento hemorrágico el paciente. Tienen vida media, que el doctor también ahí nos ponía una tablita que está un poquito borrosa, entonces les busqué unas tablitas donde recopilara esa
esta información de dónde se están sintetizando, qué características tienen, un peso molecular, la vida media que tienen, valores de referencia, y en la más larga que tenemos acá, perdón, nos hace un resumen de cuáles están actuando en la vía común, en la vía intrínseca y en la vía extrínseca. Y también nos dan algunas características de ellos. Que nos sirva como acordeón. Es un mini acordeón para poder recordar dónde están actuando cada uno de estos factores de la coagulación, que es lo que me interesa pues, ver in vitro, ahí en el laboratorio. Estos factores de coagulación que se están sintetizando en el hígado, algunos son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son dependientes de vitamina K? Que esa vitamina K la obtenemos a partir de la alimentación. Y si no hay vitamina K, no van a ser por completo funcionales. Necesitan de la vitamina K para que puedan sintetizarse en la forma activa. Y esos factores que dependen de vitamina K son 2, 7, 9 y 10. Hay que acordarnos de esos. 2, 7, 9 y 10. Son dependientes de vitamina K. Tenemos algunos otros que son simógenos. ¿Qué es esto? Que son precursores enzimáticos inactivos, una proenzima, y que requieren hacer un cambio bioquímico para que puedan realizar sus funciones correspondientes, para que actúen adecuadamente. ¿Cuáles son esos factores de coagulación, proteínas que necesitan hacer ese cambio bioquímico? 2, 7, 9, 10, 11, 12 y precalicreína. Sí, que son los que vamos a ver en la cascada de coagulación que nos dicen 2, 2 activado, 7, 7 activado, 9, 9 activado. Todos esos requieren ese cambio bioquímico para que se pueda desencadenar la reacción enzimática. Y tenemos otros que están actuando como cofactores, ¿no? Que van acompañando, ¿no? Se unen a proteasas para formar los complejos y así acelerar la reacción. Son el hermano chaperón que los está acompañando. Entonces, de esos que funcionan como cofactores, tenemos al 3, al 5, al 8 y al cininógeno de alto peso molecular, que lo pueden encontrar así como CAMP o QAMP. Si lo ven en una referencia en inglés o la ven en una referencia en español, bueno, de la traducción que le hayan dado, lo pueden encontrar con estas siglas. Entonces, esos funcionan como cofactores. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Esto solamente es para recapitular lo que hemos visto. No, gracias. Es rapidísimo esto. Y ahora sí, a veces esto, a mí en lo personal me cuesta un poco de trabajo aterrizarlo e imaginar qué es lo que está sucediendo. Me imagino muchas otras cosas más, pero la cascada de coagulación, bueno, este proceso de la hemostasia y la coagulación resulta un poco complicado. Entonces, ya saben que soy la profesora de los muñequitos, que le gusta ver los videitos. Entonces, me encontré estos videitos. Platelet plug formation. Nos ayudan a imaginarnos mejor cómo está sucediendo este proceso. Sí se escuchaba, ¿verdad? Sí. Gracias. Also called primary hemostasis, is the first of two steps needed for hemostasis. Hemostasis is how the body prevents blood loss when a blood vessel is injured or broken. Without hemostasis, even a minor injury would be life-threatening.
Imagine dying from a nosebleed. During primary hemostasis, platelets clump up together and form a plug around the site of injury. Then in the second stage, called secondary hemostasis, the platelet plug is reinforced by a protein mesh made of fibrin. You can think of it like a brick wall where the platelets make up the bricks and the fibrin makes up the mortar that goes between the bricks. So going back to primary hemostasis, which is the clumping up of platelets, this step can be further divided into 5 more steps: endothelial injury, exposure, adhesion, activation, and aggregation. Let's imagine that you accidentally slice a tiny artery in your finger while cutting fruit. Ouch. When this happens, the knife cuts several layers of the artery. The innermost layer of the artery is the endothelium, and it's made of endothelial cells. Just outside of this layer are several layers of smooth muscle cells, which controls the size of the lumen, or the inner diameter of the vessel, by contraction and relaxation. Outside of the smooth muscle, there's a layer of protein, specifically elastic fibers that give the blood vessel the ability to expand and contract. Outside of the elastic fibers, there's connective tissue made up of collagen, which is the major structural protein in humans. This fibrous layer protects the vessel and anchors it to the surrounding tissues. So the first thing that happens when the knife cuts your finger is endothelial injury. When that happens, nerves that are attached to endothelial cells and the smooth muscle cells detect the injury and trigger a reflexive contraction of the smooth muscles near the injury site, called vascular spasm. This makes the vessel more narrow, to reduce blood flow and ultimately decrease blood loss through the damaged artery. Now, endothelial cells normally secrete nitric oxide and prostaglandins into the blood, which cause nearby smooth muscles to relax. When there's endothelial injury, secretion of nitric oxide and prostaglandins decreases, and the endothelial cells secrete a protein called endothelin instead, which causes the smooth muscles to contract. The second step is exposure, and that's when damage to the endothelial cells exposes the collagen that's below them. And damaged endothelial cells release a protein called von Willebrand's factor that binds to this exposed collagen. The third step is adhesion. Platelets, which are small fragments of larger cells called megakaryocytes, continuously circulate in the blood. When endothelial cells are damaged, platelets come in contact with the von Willebrand factor bound to collagen. And platelets have a surface protein called GP1B that allows them to bind to the von Willebrand factor proteins. The fourth step is activation. When platelets bind to von Willebrand factor via GP1B, the platelet gets activated, which means that it does a few things. First, the platelet changes its shape, and its membrane forms tentacle-like arms, allowing it to grab onto other platelets. Second, platelets release more von Willebrand factor, as well as serotonin, which is a tiny molecule that attracts more platelets to the area, and calcium, which is useful in secondary hemostasis. Platelets also release adenosine diphosphate, or ADP, and thromboxane A2. These two molecules are secreted into the blood and activate other platelets that haven't bound to von Willebrand factor. So as more and more platelets bind, there's a snowball effect, and soon a ton of platelets are activated. This is a positive feedback loop. Now, we don't want all of our platelets to be used up just because we got a tiny cut on our finger. So the positive feedback loop is limited to the injury site. The way that works is that prostaglandin and nitric oxide secreted by undamaged endothelial cells binds to platelets and keeps them from getting activated. So we have this tug of war between prostaglandin and nitric oxide, which are platelet inhibitors on one side, and ADP and thromboxane A2, which are platelet activators on the other side. Finally, when ADP and thromboxane A2 binds to platelets, they express a new surface protein called GP2B/3A, kind of like unlocking a new level in a game. Once GP2B3A is expressed on the surface of the platelets, they're considered fully activated. The fifth and final step is aggregation. Now, the ADP and thromboxane causes platelets to stick to collagen and cause free-floating platelets to express GP2B3A. GP2B3A binds to fibrinogen, which is a circulating blood protein.
that acts like a little pair of handcuffs that links two platelets together. Now, each platelet has multiple GP2B3A receptors. As a result, platelets on the collagen can attach to fibrinogen, and that same fibrinogen can be bound by platelets floating in the blood. This allows platelets to rapidly aggregate at the site of injury and form a platelet plug that can help stop the bleeding. During secondary hemostasis, fibrinogen gets cleaved into fibrin, and fibrin forms a protein mesh, kind of like a giant net that covers the platelet plug and keeps it together. All right, as a quick recap. Primary hemostasis is the first step of hemostasis, and is the process where a platelet plug forms to prevent further loss of blood from a damaged vessel. Primary hemostasis is divided into 5 distinct stages: endothelial injury, exposure, adhesion, activation, and aggregation. Creo que está como más fácil de entender lo que está sucediendo. No sé su particular punto de vista. Cuando lo ves paso a paso, sí. Sí, bueno, sí. Y este es de la hemostasia secundaria. Ya se agregaron las plaquetas. Bueno, ya se adherieron, ya formaron esa malla inicial. Y ahora, ¿qué pasó después? Aquí nos recapitulan un poquito. The word hemostasis can be broken down into hemo, referring to blood or bleeding, and stasis, meaning to stop. So together it means stopping bleeding. Hemostasis has 2 phases, primary and secondary hemostasis. In primary hemostasis, platelets aggregate to form a plug at the site of an injured blood vessel. While these platelets are aggregating, coagulation, or secondary hemostasis, begins. This is where numerous enzymes that are always floating around in the blood, called clotting factors, get proteolytically activated, meaning that activation happens when a small piece is chopped off, a bit like pulling the pin out of a grenade. These factors activate one another, eventually leading to the activation of fibrin, or factor 1A. That results in a fibrin mesh which forms around the platelet plug to reinforce it and hold it together. Without primary and secondary hemostasis, our body would suffer massive blood loss from even the most minor injuries. Imagine losing all of your blood volume from something as simple as a pinprick. Now, let's get down into the nitty-gritty of secondary hemostasis. The process of forming the fibrin mesh begins via 2 pathways, the extrinsic and intrinsic pathways. The intrinsic pathway is called intrinsic because all of the factors required to activate it are intrinsic, or found within the blood. Conversely, the extrinsic pathway is called extrinsic because it's activated by tissue factor found extrinsically, or outside of the blood. Both pathways can become activated independently and ultimately culminate in the activation of factor 10, which then proceeds to activate the rest of the coagulation cascade via the common pathway. So let's start with the extrinsic pathway. It starts when trauma damages the blood vessel and exposes the cells under the endothelial layer, something like smooth muscle cells, which have tissue factor or factor 3 in their membrane. Now, it turns out that there's an enzyme called factor 7 floating around in the blood, and some of it is active, meaning that it's already set to proteolytically cleave other proteins. When it's in that state, it's called active factor 7, or 7A, A meaning active. Factor 7A binds to a tissue factor and a calcium ion, which get released by nearby activated platelets, and it forms a 7A-TF complex on the surface of the smooth muscle cell. Both the calcium ions and tissue factors are cofactors, meaning that they need to bind to the enzyme factor 7A to allow it to really get going. This complex then cleaves clotting factor 10, yielding the active form, called factor 10A. Once factor 10A is generated via the extrinsic pathway, it cleaves factor 5 into 5A, and then it uses factor 5A and a calcium ion as the cofactors to form the prothrombinase complex, which activates prothrombin, or factor 2, into just plain old thrombin, or factor 2A. In fact, each prothrombinase complex can activate thousands of thrombin, so there's an enormous amplification that occurs at this step. Thrombin uses calcium ions as a cofactor, and it has a number of procoagulative effects. First, thrombin binds to receptors on platelets, causing them to activate. Activated platelets change their shape to form tentacle-like arms that allow them to stick to other platelets.
Second, thrombin activates 3 cofactors: factor 5, which is used in the common pathway, factor 8, and fabin, which proteolytically cleaves fibrinogen, or factor 1, into factor 1a, also known as fibrin. Third, the effect of thrombin on fibrinogen plays a big role. See, fibrinogen is soluble in blood, but fibrin isn't, so fibrin precipitates out of the plasma and forms long protein chains that are like ropes. The fibrin tethers platelets to one another, holding the platelet plug together. And fourth, thrombin proteolytically cleaves stabilizing factor, or factor 13, into factor 13a. Factor 13a combines with a calcium ion cofactor to form crosslinks between the fibrin chains, further reinforcing the fibrin mesh. This is where the intrinsic pathway comes into play. The intrinsic pathway starts when a circulating factor 12 comes into contact with negatively charged phosphates on the membrane of activated platelets or subendothelial collagen exposed by trauma. Then it undergoes conformational change to get activated into factor 12a. Factor 12a proteolytically cleaves factor 11 into factor 11a, which combines with a calcium ion to proteolytically cleave factor 9 into 9a. Recall that thrombin also works at this step to activate factor 9 into 9a. Finally, 9a forms a complex with a calcium ion and factor 8a, and this complex proteolytically cleaves factor 10 into 10a. It's important to note that factor 8 degrades rapidly in the blood if it's not bound to a protein called von Willebrand's factor, which is released by activated platelets and endothelial cells during primary hemostasis. Now, there are 2 blood tests used to test coagulation. The prothrombin time, or PT, tests whether the extrinsic pathway is working. You can think playing tennis, which is done outdoors. Also, there's the activated partial thromboplastin time, or APTT, or just PTT, which tests whether the intrinsic pathway is working. You can think playing table tennis, which is done indoors. Now, to remember the various factors in both pathways, let's use a mnemonic. Let's start with Agent 007, representing Factor 7, who's sneezing into a tissue, for tissue factor, because he's been playing tennis, for PT, outside, for extrinsic pathway. Agent 007 then simply hops on the common train, for common pathway. Meanwhile, we have a farmer carrying 12 eggs, for Factor 12, on his way back from playing table tennis, for PTT, indoors, for intrinsic pathway. He clumsily drops an egg, so now there's only 11, for factor 11. Suddenly, a mean alley cat with 9 lives, for factor 9, jumps in his way. The farmer kicks his boot off at the cat, which hits it, and for the purpose of the mnemonic, the cat dies, so now that it only has 8 lives, for factor 8. The farmer then also hops on the common train. The train carriage has 10 seats available, for factor 10, but 5 of them are occupied, for factor 5. Some more people sit down, and soon there are only 2 seats left, for factor 2, and then just 1, for factor 1. Agent 007 and the farmer look at each other, and then scramble over to grab it. Who do you think got the seat? Alright, as a quick recap. Secondary hemostasis involves the formation of a fibrin mesh via the coagulation cascade. Coagulation starts when collagen and activated platelets activate the intrinsic pathway by activating factor 12, which activates factor 11, which activates factor 9, which activates factor 10. Factor 10 starts the common pathway where it activates factor 2, which activates factor 1 that builds the fibrin mesh. When factor 2 gets activated, it also activates 4 other factors: 5, 8, 9, and 13. Factor 5 gets activated and acts as a cofactor for 10. Factor 8 acts as a cofactor for factor 9, and factor 13 helps factor 1, or fibrin, form crosslinks. In the extrinsic pathway, exposed tissue factor activates factor 7, which activates factor 10 and starts the common pathway. Factors 2, 7, 8, 9, 10, 11, and 13 need calcium as a cofactor in order to function. Listísimo, jóvenes.
Listísimo. Listísimo. Espero que esto les haya servido para aterrizar la parte de cómo están actuando los factores de coagulación y que el maestro Jesús les va a explicar en un ratito más. Y sí, les pongo los links para que los puedan consultar si así lo desean. Se los dejo aquí en el Teams, junto con el documento que les mostré al inicio. Entonces, jóvenes, Gracias. muchas gracias. Nos vemos.